Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio, si se acaban de incorporar. Y bueno, pues ya llevamos unos días haciéndonos eco de esos comentarios que están haciendo los agricultores. En este caso, productores de pimiento. Que bueno, que a la hora de hacer la siembra de su semilla en los semilleros, pues hay un alto porcentaje de no germinación. Unas variedades más, otras variedades menos. Nos hacemos eco de ese tema, consultamos con ASEOR y le decimos bueno, que de eso, que si es cierto, si no es cierto, y ASEOR, que es la Asociación de Semilleros, nos confirma que sí. No son todas las variedades, no son todos los lotes, pero sí en líneas generales hay en esta cosecha hay un incremento de falta de germinación. Y como es justo y lógico, también hay que darle voz a la otra parte. Y para darle voz a la otra parte, vamos a hablar con el director técnico de ANOVE, Paco Petit. Paco, buenos días. Buenos días, Antonio. Paco, pasando calor, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que toca ahora, ¿no? En el verano es pasar calor. Es día verano. Si cayera una nevada en verano, pues no sería verano, como bien dice. Es mal íbamos, ¿no? En fin, Paco, bueno, pues en relación a lo que acabo de decir, esa incidencia que se está dando este año de falta de germinación en algunas variedades, algunos lotes, bueno, pues tenemos que ponernos en contacto con vosotros como a la Asociación de Ostentores Vegetales de España. Paco, ¿qué nos puede decir en relación a esa incidencia de falta de germinación? Mira, Antonio, cuando estuvimos hablando del tema, que empezamos a hablar tú y yo la semana pasada, además te comenté, Antonio, las días para información objetiva del tema, pues porque una cosa son las sensaciones que te pudiera dar la gente y demás, que evidentemente hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque al fin, es lo que está viviendo el agricultor, ¿no? Pero en relación a la información objetiva, ¿vale? Que yo te puedo trasladar y la que he consultado con las diferentes compañías, y según la información que tenemos en este momento, a día de hoy, la campaña no ha pasado y probablemente pues a lo largo de esta y la semana que viene pues entrarán algunas reclamaciones seguramente procedentes o originadas por el tema que estás comentando, ¿no? Pero según la información que tenemos y la que hemos consultado, en este momento el porcentaje de reclamaciones por mala germinación no supera el de campañas anteriores. Es decir, el porcentaje de germinación está en los niveles de compañías anteriores. He consultado datos, he estado revisando datos porque sabes que bueno, todos los lotes se analizan desde el punto de vista de germinación previa campaña y se realizan en diferentes semilleros, ¿vale? Unos mejores, otros peores, dependiendo de diferentes características. Y sí es cierto que se ha observado, como así lo han observado en otras campañas, que hay diferencias evidentemente en diferentes por semilleros, porque no todos tienen la misma tecnología, pero en principio los que están en el entorno del 95% de germinación, que es lo que yo creo que casi todas las casas de semillas suelen asegurar, pues siguen estándolo, y los que normalmente están en ese porcentaje un poco por debajo siguen estándolo también. Quiero decir que hay un efecto no solo atribuible a las semillas, sino también a otras condiciones, ¿no? También es cierto que la concentración de las siembras de pimiento cada vez es mayor y eso pues al final pues repercute en determinadas actuaciones, suele tensionar a veces recursos
y eso hace que se fuercen a veces situaciones, ¿no? En fin, todos los años se hacen test, lo que te he comentado de lotes, y en el caso de detectar germinaciones por debajo del 95%, siempre las compañías lo que suelen hacer es compensar esa pérdida con un aumento de semilla en el pack, lo que tradicionalmente se conoce como overpack, ¿no? O sea que la calidad del trabajo en aseguramiento de los porcentajes de calidad y de germinación suelen ser muy con estándares muy elevados. Ten en cuenta que, bueno, tradicionalmente la selección del material vegetal en relación a este tema se solía hacer por peso, ¿no? Entonces los errores, pues sí eran ciertamente mayores que los que actualmente podamos tener, donde la técnica de separación, de germinación de semilla que supuestamente no pudiera cumplir las condiciones, se hace con análisis de más de 50 parámetros, analizando semilla por semilla. Quiero decir, el estándar es bastante elevado. Que pueden haber ocasionalmente situaciones que se desvíen de ese porcentaje ideal que marcan las casas, pues es posible que sí, no te digo que no, pero sinceramente, Antonio, tendríamos que ampliar más información, ver las cosas con más detalle, pero al menos la información objetiva que tengo yo en esa línea, ¿vale? Paco, también lo que pasa es que no todas las marcas o casas de semillas responden de igual modo ante una reclamación de una agricultora. Hay veces que, bueno, que la casa de semillas, la empresa automáticamente estudia el tema y si, entre comillas, es culpa de ellos, ahí están y intentan solucionar el posible daño que se le haya ocasionado al agricultor. Pero hay otras que son más reacias, ¿eh? Tienes que demostrárselo ya muy insistentemente. Bueno, precisamente porque tienen estándares muy cuidadosos para diferenciar esos lotes que pudieran dar problemas de los que no. Entonces tienen la información muy bien trabajada, muy bien estudiada y saben un poco, previa, incluso venta, la situación de cada una de las partidas. Pueden haber desviaciones de lo que uno evidentemente tiene planificado como en cualquier trabajo, ¿vale? Pero sinceramente esa información, al tenerla y cada uno, pues estamos entrando ya en temas comerciales también, lo cual pues tampoco nos compete a nosotros, cada uno está a veces un estudio y en la forma en la cual pues se quiere relacionar, pero yo entiendo que todos lo hacen con respeto, con educación y en base a un criterio, ¿no? Paco, quizás otra cosa que también se está hablando es que la ley que hay ahora actualmente en vigor en relación a la obtención, más que obtención, a comercialización de semillas, pues está un poco desfasada en el tiempo, ¿no? Habría que quizás actualizarla a las condiciones actuales de hoy en día, porque la obtención de semillas a fecha de hoy, ya el nivel que tenéis, Paco, es agricultura de precisión. Y ten en cuenta que estamos en una agricultura profesional, es decir, no podemos dejar de ofertar un porcentaje tan elevado de germinación, porque eso, ten en cuenta que afecta al final a todos, ¿no? Afecta al agricultor, afecta al semillero, afecta al propio obtentor. En definitiva, todos lo que pretenden es maximizar esa germinación, eso es evidente. Lo que pasa es que lo que tú has llamado en algunas ocasiones ley de la semilla, porque leyes de la semilla hay muchas, ¿no? Exactamente. Lo que tú estás comentando y centrando es en lo que se llama Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Hortícolas y en relación a lo que comentas aparece un anejo, que es el anejo 2, donde habla de porcentajes de pureza varietal, me parece, de contenido máximo de otras especies que no sean la especie evaluada y porcentaje de germinación. Y para darte datos, en tema de semilla de pimiento, los porcentajes de pureza están en el 97%, ¿vale? O sea, una desviación de ese 97% significaría la no certificación de la semilla. Una desviación de un 65% en tema de germinación igualmente ocasionaría una certificación una no certificación de esos lotes, y una desviación de más de un 0,5% en otras especies dentro de ese pack también estarían sujetas a no certificación. Entonces, ten en cuenta que esto es un reglamento de julio del 86.
y que periódicamente se revisa. O sea, la última revisión de este reglamento es me parece recordar, del 16 de agosto de 2022. O sea que está en constante revisión, es un documento que está vivo. Y un poco los porcentajes de germinación de un 65% comparado con los que se autoexigen las casas de semilla, que están muy por encima, alrededor del 95%, pues de alguna forma tiene su sentido también, ¿vale? Tú imagínate el hipotético caso en el cual por alguna circunstancia un lote no ha llegado al, fin, por exagerarlo, a un 65%, ¿vale? Sino que llega al 50%, ese lote evidentemente habría que desecharlo, no se podría utilizar. Pero imagínate que el 65%, en lugar de ser el tope máximo, que fuera del 80%, del 85% o del 90%. Todos los lotes que estuvieran por debajo de ese porcentaje no serían útiles, habría que desecharlos, habría que tirarlos. Sin embargo, entiendo yo que el reglamento está argumentado desde el punto de vista de, ante la necesidad de utilizar un bien preciado y necesario, como es la semilla y algunas semillas que aportan resistencia, que aportan un gran valor al mercado, no podemos, no podemos tener que desechar ese material porque realmente es útil y nos hace falta, ¿no? Es un poco el sentido por el cual quizás los porcentajes, que en fin, coincido contigo, habría que revisarlos, pero es un poco por lo cual se ponen o se documentan porcentajes un poco tan bajos con respecto a este tema tan importante, y es aprovechar y maximizar las semillas, que son un bien necesario, aportan un gran valor, ¿no? a los agricultores y al entorno en el que estamos. Paco, que con las semillas es por donde empieza la agricultura. Es que efectivamente sin ese material, y sobre todo ten en cuenta que la semilla aporta un gran valor, tiene más tecnología una pepita de semilla que un iPhone, y una agricultura vanguardista y que quiera rentabilizar de forma constante sus explotaciones no puede alejarse de una semilla innovadora, nueva, y que le permita mantenerse de forma constante en eso, ¿no? En la innovación y en la investigación. Pues Paco, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agroradio, y bueno, y también un poco pues para comentar el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, y creo que tú has explicado muy bien todo lo que está pasando en el tema de la semilla. Pues también, como he comentado, y bueno, vamos a vigilar y revisar, ver un poco qué es lo que sucede entre esta semana y la semana siguiente, porque bueno, aún hay muchas variedades, sobre todo tardías, ¿no? Que están ahora en proceso de siembra y evaluación de germinación, a ver cómo van los datos también, y si quieres pues hablamos un poco de este tema o lo aplazamos por un par de semanas a ver un poco cuando tengamos datos mucho más objetivos que analizar, a ver el estado de situación, ¿vale? Pues nada, Paco Petit, director técnico de ANOVE. Paco, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, y a todos vosotros. Venga, nada, bueno, y a nuestra audiencia, nada, le emplazamos a que sigan en compañía de Agroradio con más información agrícola y, como no, con más música. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.